Bienvenidos a Hablemos de Fe, un podcast semanal de The Georgia Bulletin donde la Iglesia Católica se conecta con la comunidad. Soy Tatiana Villa y estas son las 3 historias de hoy que quiero compartir con ustedes. Nuestra primera historia proviene de Kennesaw. En la parroquia St. Catherine of Siena, la música y la danza se han convertido en parte de la vida parroquial. Niños, jóvenes y adultos participan en la academia de danza de la parroquia, aprendiendo ballet, tap, jazz y mucho más. Detrás de este programa está Karen Gratham, una maestra de preescolar que, junto con un grupo de voluntarios, ha creado un espacio lleno de alegría y camaradería. La maestra dice que se trata de ayudar a las personas a sentirse seguras, confiadas y felices. Hay niños de 2 años, adolescentes y hasta una pareja en sus 50s, aprendiendo tap juntos, dijo Gratham. Esta historia es un recordatorio de que servir también es divertido y de que los talentos que Dios nos ha dado pueden usarse para crear comunidad. Para registrarse en una de las clases u obtener más información, visiten stcatherinercc.org. stcatherinercc.org. La historia completa está disponible en línea en georgiabulletin.org. Nuestra segunda historia proviene de Catholic News Reporter. El 12 de octubre, agentes de inmigración fueron reportados cerca de St. Jerome Catholic Church en Chicago, lo que provocó temor entre feligreses y migrantes. La política reciente de la administración Trump permite el ejercicio de la ley en lugares sensibles, incluyendo templos, escuelas y hospitales, y ha generado miedo entre los fieles. Los obispos católicos presentaron un documento ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, apoyando una demanda que cuestiona la política. La Iglesia busca proteger la libertad de culto y garantizar que los fieles puedan asistir a misa y recibir los sacramentos sin temor. En algunas parroquias, las personas han formado cadenas humanas para acompañar a migrantes a la misa. Un informe conjunto de la USCCB, The National Association of Evangelicals, Gordon Conwell Theological Seminary y World Relief indicó que más de 10 millones de cristianos en los Estados Unidos serían vulnerables a la deportación bajo estas políticas. Entre ellos, los católicos representan el 61% del total y 1 de cada 6 vive con alguien en riesgo de deportación. No te pierdas la entrevista con nuestro invitado de hoy, durante la cual hablaremos sobre las preguntas más frecuentes acerca de estas políticas de migración. Nuestra última historia proviene de OSV News. El 20 de octubre, el Papa León se reunió con la coalición Ending Clergy Abuse, ECASA por sus siglas en inglés, y defensores de víctimas de abuso en el Vaticano. La reunión, de aproximadamente 1 hora, permitió presentar la iniciativa de Tolerancia Cero, la cual exige reportar los abusos a las autoridades civiles, remover temporalmente a los clérigos acusados y dar acceso a las víctimas a la información sobre sus casos. El Papa escuchó atentamente a los 6 miembros del Consejo de ECA y a Pedro Salinas, sobreviviente peruano de abuso. Los representantes destacaron la necesidad de políticas consistentes a nivel mundial y de un enfoque que se centre en las víctimas. Janet Aguti, sobreviviente de Uganda, dijo que salió de la reunión con esperanza y los miembros señalaron que la colaboración entre la Iglesia y los sobrevivientes es posible y necesaria para garantizar protección, justicia y transparencia. Cuando fue obispo en Chiclayo, Perú, el Papa León estableció una comisión para abordar casos de abuso y declaró en 2019: rechazamos los encubrimientos y el secreto porque causan mucho daño. Debemos ayudar a quienes han sufrido injusticias.
Estas 3 historias nos muestran cómo la fe se vive a través de la comunidad, ya sea desarrollando talentos y relaciones en la parroquia, abogando por los más vulnerables frente a las políticas de migración o promoviendo la justicia y la protección dentro de la iglesia. Ahora escucharemos la entrevista de hoy, en la cual Jocelyn Calvillo, abogada de Caridades Católicas de Atlanta, hablará con Nati Durón sobre lo que debemos conocer sobre las políticas actuales en estos tiempos difíciles. Escuchemos. Hola a todos. Hoy tenemos Jocelyn Calvillo, abogada de inmigración de Catholic Charities Atlanta. A través de su trabajo, Jocelyn ha ayudado a cientos de familias a conocer sus derechos, mantenerse informadas y encontrar esperanza. En esta conversación hablaremos sobre su vocación, las sesiones Conozca sus derechos, que ha liderado en distintas parroquias, y también sobre la reciente operación de ICE que ha causado preocupación entre los inmigrantes. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Estoy muy bien, gracias. Para empezar, ¿puedes contarnos un poco sobre ti, de dónde eres y cómo llegaste a trabajar con Catholic Charities Atlanta? Claro que sí. Entonces, yo soy abogada y directora legal del programa de inmigración para Caridades Católicas. Yo empecé ahí después de la Escuela de Leyes, que me gradué en el 2019, y yo empecé como una voluntaria. Me gustó mucho el trabajo, me quedé ahí para trabajar. Y recientemente me ascendieron a directora legal. Entonces, ha sido un ajuste, pero siempre ayudando a la comunidad. Entonces, yo desde chiquita supe que yo quería ser abogada de inmigración, simplemente porque pues en mi familia tenemos gente con estatus y sin estatus. Entonces yo he visto cuál ha sido la lucha de un inmigrante en los Estados Unidos. Entonces yo dije que quiero ayudar a mi comunidad y cómo es que yo puedo hacer una diferencia. Y eso para mí fue ser abogada de inmigración. Qué bonito, qué lindo. Gracias. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Me gusta mucho ver el impacto de los servicios que damos en Caridades Católicas. Yo trabajo mucho con víctimas de crimen y niños no acompañados. Entonces hay siempre mucha incertidumbre de cómo va a ser mi futuro, qué es lo que puedo hacer yo con tanta trauma, qué servicios hay. Entonces yo poder ser esa persona y darles información, guiarlos y darle un poquito de más calma y seguridad en un tiempo tan incierto, es lo que me gusta. Y también no lo hago sola, lo hago con un equipo maravilloso que día a día estamos luchando para informar a nuestros clientes, pero también brindarles ayuda en situaciones inciertas. Y para quienes nos escuchan y quizás están pasando por momentos de incertidumbre, ¿qué mensaje o consejo te gustaría compartirles? Que hay gente que les interesa ayudarles, ya sea brindarles información, porque información es poder, pero también darles asesoramiento. Entonces aquí la información va a ser poder. Entonces, por eso agradezco mucho esta plataforma para poder dar información, porque al final del día, tengan o no un alivio, la información aquí es poder, conociendo sus derechos y sabiendo qué hacer frente a este tiempo tan inseguro. Sí. Ahora quiero hablar de las preguntas frecuentes de la comunidad. Sí. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que suelen hacer las personas durante esas sesiones? Entonces, cuando hacemos estas presentaciones, damos información sobre diferentes tipos de protecciones constitucionales, pero muchas veces preguntan sobre qué hacer si tienen una audiencia pendiente, si dado el ambiente ahorita es mejor no presentarse o quizás ir a la audiencia y correr un riesgo. Es muy importante notar que si alguien tiene un proceso de deportación y tiene una audiencia programada frente a un juez, si no atienden esa audiencia, les van a dar una orden de deportación en ausencia. Dependiendo cuáles fueron el motivo de no atender, si fue por cuestiones de emergencia, no pudieron tener transporte o simplemente no se aparecieron, depende qué tan fácil en el futuro será para reabrir ese caso. Y más si uno tiene un alivio migratorio en el futuro. Entonces es importante asesorarse con un abogado para saber cuáles son los alivios migratorios y qué efecto tendrá una orden de deportación en ausencia. También hemos tenido varias preguntas sobre qué tipos de alivios hay y cómo es que alguien puede aplicar.
Entonces, durante las presentaciones no hablamos de todos los diferentes tipos de alivios de migración, pero sí recomendamos que gente se asesore con un abogado de migración. Así, el abogado tendrá suficiente información para saber qué tipos de alivios hay y si califica uno o no. Y la manera que se hace eso es una consulta. Vamos a hablar sobre tu historial inmigratorio, criminal, familiares que tienes en los Estados Unidos, si tienes algún inadmisibilidad que pueda hacerte inelegible para ciertos alivios. Todo eso lo va a repasar un buen abogado de migración. Y en esa consulta les va a dejar saber si califica o no califica para alivio. Hay diferentes procesos para sacar la residencia. Si uno ha sido víctima de crimen, también hay diferentes tipos de visas, ya sea por trata laboral o sexual o por algún violencia doméstica o algún otro crimen que inmigración determina es elegible para una visa. También hay diferentes tipos de paroles. Ciertos se han quitado recientemente, pero todavía hay para gente que tiene familiares en el Army o en el militar. Hay parole para los padres. Entonces, todo ese análisis se hará con un abogado. O en situaciones de un sinfín de lucro como Caridades Católicas, tenemos representantes acreditados, que son un beneficio que solo se le da a los sinfín de lucros sabiendo que tenemos recursos limitados, pero estas personas están capacitadas para dar información, consejos legales y rellenar todos los formularios con inmigración. Entonces, esas personas solo con sin fin de lucros también pueden ejercer leyes. ¿Qué derechos básicos debe recordar toda persona sin importar su estatus migratorio? Entonces, en los Estados Unidos, basado en la Constitución, hay 3 derechos o enmiendas que da protección. Y es muy importante recordar. El primero es la cuarta enmienda, que es una protección contra incautaciones y registros no autorizadas. Para que un oficial entre a un hogar o arreste a alguien, tiene que tener una orden judicial firmado por un juez. Solo si tiene esa orden judicial puede ingresar en el hogar o puede hacer ese arresto. Ahorita en la comunidad está pasando que están mostrando órdenes de deportación o órdenes de arrestos que se hicieron en el momento de detención. Esos no son válidos para entrar en la casa o hacer un arresto. Entonces es importante saber que uno tiene que revisar estos documentos y ver qué información tiene ese documento. ¿Tiene firma de un juez? Si es una orden de arresto, tiene el nombre de la persona, la descripción es correcta. Y si es una orden de registro o incautaciones, tiene que ver, ¿cuál es la casa que está describiendo? ¿Es la corrección? ¿Es la dirección correcta? Por ejemplo, si uno vive en un apartamento y tiene el número de apartamento equivocado, eso hace esa orden inválida. Entonces, esa cuarta enmienda protege mucho en asegurarse que los oficiales que quieren ingresar en un lugar privado o registrar las pertenencias de uno tengan lo suficiente evidencia y la orden correcta. La otra, y yo creo, en mi humilde opinión, es la más importante y la enmienda que da más protección es el derecho al silencio. Aquí el silencio es oro y lo repetimos mucho en la presentación. Simplemente porque inmigración ocupa solo una evidencia que uno no es de los Estados Unidos para poder arrestarlo. No es recomendable dar ni información de su nacionalidad, ni de dónde nacieron, ni cuál es su estado legal, dónde está en el proceso. Es mejor mantener el silencio para no darle esa evidencia fácilmente a inmigración. Y sabiendo también que uno solo tiene que dar nombre, dirección y fecha de nacimiento si lo pide el oficial. Si no, siempre mantener el silencio. Igual, si llegan a la casa, si llegan al trabajo, si llegan en la calle, no tiene que dar más información. Y eso es la protección que da la quinta enmienda. Por último es la sexta enmienda, que es el derecho a un abogado. No es un abogado de oficio que paga el gobierno, sino que es derecho a consultar a un abogado. Si llegan a ser detenidos o están en proceso de deportación, tienen el derecho de hablar con un abogado siempre antes de firmar algún documento. Y eso siempre lo recomendamos simplemente porque uno tiene que estar informado de qué está firmando, pero también cuáles son las consecuencias. Entonces, recomendamos siempre ejercer ese derecho a un abogado, aunque no sea de oficio. Y más al rato vamos a hablar sobre qué es un plan de preparación
parte de ese plan de preparación incluye haciendo una consulta con un abogado para ya tener un número por si llegara a suceder una detención. En esas sesiones, ustedes también hablaron sobre cómo actuar si ICE llega a la casa o si alguien es detenido. Las familias, usted y yo hablamos de que las familias no sé qué hacer si tienen como papeles que no son real. ¿Qué pueden hacer las familias? Entonces, cuando venga inmigración o cuando haya alguna interacción con un oficial de inmigración, siempre es un tiempo de varios nervios, uno se le olvidan las cosas, se les olvida sus derechos y empieza a decir de cuánta cosa. Entonces, siempre es bueno tener un plan. Ya sea tener a alguien en el hogar que va a poder ser el vocero para la familia, preferiblemente si hablan inglés, para poder hacer interacciones con los oficiales, siempre con la puerta cerrada, siempre ejerciendo los derechos constitucionales y diciendo, yo quiero ver esa orden de arresto. Esa persona ya tendrá entrenamiento sobre conociendo sus derechos y tendrá información de qué es una orden válida y qué no es una orden válida. Y hay recursos, un paquete que ha preparado una organización que se llama Clinic, y ellos dan fotos de cómo se ven los diferentes tipos de órdenes. Entonces es muy bueno familiarizarse con ese documento, y ahí también tiene una lista de documentos que preparar por si llegara una detención o una interacción con inmigración. Entonces, también hay unas tarjetitas rojas que ahorita están circulando en la comunidad. Al presentar tarjetita, no quiere decir que uno es inmigrante o no inmigrante, o que tiene estatus o no tiene estatus. Simplemente uno está haciendo valer esos derechos constitucionales. Entonces es bueno tener eso preparado porque, como les menciono, en el momento uno se pone nervioso, no sabe cómo actuar, y esta tarjeta tiene todo resumido. Entonces es bueno presentarlo, igual, siempre con la puerta cerrada, lo presenta en la ventanilla, lo pasa por debajo de la puerta, igual solicitando una orden de arresto o una orden de cateo por la ventana o debajo de la puerta para revisarlo. Y siempre sabiendo cuáles son los diferentes puntos que podría invalidar un documento, o sabiendo distinguir los diferentes documentos es lo que va a ayudar en esa situación. Nuestra organización tiene ciertas tarjetitas que damos a la comunidad, pero también puede ir al sitio web en redcards.org, y ahí pueden solicitar copias o imprimirlas. Pero también hay varias organizaciones que tienen para mandar un texto y se lo mandan a su teléfono. Entonces, solo pueden meter en Google el Red Card y ahí les va a aparecer esa información. A veces, gente en la comunidad lo imprime como obra de buena fe para ayudar a la comunidad, y los imprimen en diferentes colores, papel blanco, papel naranja, pero se definen como el Red Card, la tarjeta roja. Ok, qué bien, qué bien. ¿Y la información de Clinic está en línea también? Sí, entonces uno puede simplemente poner en su internet o en teléfono Clinic, conocer sus derechos, y ahí va a aparecer una lista de el paquete de que les menciono, que tiene un resumen de cuáles son sus derechos, pero también tendrá presentaciones, cómo lidiar si llega a inmigración en ciertos lugares, tienen videos. Entonces, Clinic es un muy buen recurso para conocer sus derechos. Vaya, qué bien. Sí. Parte de la guía también habla de tener un plan de emergencia. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste y por qué es tan importante? Sí, entonces yo siempre digo, es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Parte de la preparación de emergencia es preparar documentos por si los llegaran a ocupar. Igual, si requiere firmas de ciertos documentos, es mejor tenerlo listo ya, porque cuando uno está detenido, acceso a la persona es muy difícil. Más que ahorita están transfiriendo gente en diferentes centros de detención. Entonces, ciertos documentos son buenos tener ya preparados por si se ocupan, como cartas notariales para el cuidado de los niños. Igual, plan de emergencia es tener esas conversaciones con los niños y decir, si nos llegaran a detener, ¿con quién se van a quedar? Para que no sea algo que no saben, no tienen información, y más en un momento tan inseguro y lleno de temor. Entre más información tengan y más preparación tengan, se va a facilitar ese proceso. También cartas notariales para los bienes. Si tienen gente preparada para pagar su mortgage, para pagar su renta, si tienen
biles, cuentas bancarias, todo eso ocupa a alguien autorizado para accederlos. Entonces es bueno preparar ese documento y que no se ejecute hasta que sea necesario. Igual preparar los pasaportes de todos, incluso los adultos y los menores. Ciertos países requieren cartas de autorización de los padres para que viajen. Entonces es bueno ya tener esos preparados. Y algo importante que notar. Yo hablo de documentos notariales. Eso lo puede ejercer un notario público aquí en los Estados Unidos. Entonces, ese documento simplemente certifica que la persona que no firmó es la persona. Un notario público aquí en los Estados Unidos no tiene el derecho o suficiente capacidad para ejercer leyes. No puede dar consejos legales, no puede firmar documentos legales. Entonces, simplemente está confirmando que la persona que firmó ese documento es la persona correcta. Más no puede hacer más. Entonces, es importante recordar eso. También es importante tener todos los documentos importantes, ya sea información de doctores, información de medicamentos, para que si se van a quedar con alguien más, algún familiar que han designado, sepan cuál es el cuidado de los niños. Así para que no tengamos información muy importante, ya sea alergias de ciertos medicamentos o si tiene alguna rutina, citas de doctor, ya tener todo eso ya preparado. ¿Usted piensa que las familias como los padres deben hablar con sus hijos de todo o deben como no mucho? Entiendo, esa conversación es muy difícil que tener porque muchas veces pensamos no queremos hablarlo para no manifestarlo. Pero el problema aquí es de que muchos niños son separados por sus padres y no saben qué va a pasar. Y quizás es un momento de ansiedad. Entonces, entre más información puedan tener, obviamente considerando la edad y qué tanta comprensión de la situación tendrán, es bueno tener esa conversación para dejarles saber, mira, si me llegara a suceder algo, te vas a quedar con tal pariente, tal tía, tal persona que es de confianza. También esa persona es bueno que sepa para que puede esa persona decidir si está dispuesto a tomar esa responsabilidad o no. Porque lo que no queremos es que los niños sean puestos en el cuidado del Estado porque no hay quien los cuide y eso es más trauma para el niño. Entonces, entre más información se comparta, mejor. Y como mencionó, es mejor estar listos y no ocupar nada de esto que necesitar y ir por esta situación y después que sea más traumático de lo que es. Hoy en día circula mucha desinformación en las redes sociales sobre inmigración. ¿Qué consejo darías para que las familias sepan en qué fuentes confiar? Sí, entonces eso es lo bueno y lo malo de las redes sociales, que recibimos mucha información rápida, pero a veces no es información correcta. Por un tiempo estuvo circulando que la visa U, que se otorga cuando alguien ha sido víctima de ciertos crímenes, se había cancelado. Y no era cierto. Entonces teníamos muchos clientes en nuestra oficina que nos llamaban y decían, ¿qué pasó con mi estado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Cómo me preparo? Y no era cierto. Entonces es muy importante que cuando uno esté viendo las noticias, esté viendo una fuente creíble. Entonces hay ciertos noticieros que son más creíbles que otros. Igual, cuando uno está leyendo algo en Facebook, ver quién es la fuente de información. Si es un pariente o un extraño que está dando esa información, cuáles son los credenciales de esa persona o de dónde recibió esa información. Y es importante pensar en qué tan creíble es algo antes de difundirlo, porque eso es lo que va a causar más y más confusión en la comunidad. Igual, desafortunadamente en estos momentos, muchas personas están siendo víctimas de fraude. Y esto es porque publican, no, pues yo te puedo ayudar a aplicar para un permiso de trabajo y solo cobro tal cantidad. Y que, oh sí, tú eres elegible para ese tipo de alivio. Es muy importante cuando haga plan de preparación y cuando empiece a hacer como consultas con abogados, saber quién es la persona con quien están haciendo la consulta y revisar que si son abogados que pueden ejercer leyes en los Estados Unidos, pero también que sean buenos las personas con quien estamos consultando. Y eso se puede hacer aquí en el estado de Georgia. Se puede ir uno al georgiabar.org y tienen un direccionario de abogados. Y ahí dice si uno está activo y es abogado ejerciendo leyes aquí en Georgia, pero también cuáles han sido las quejas que han recibido.
Lo mismo se puede hacer en una búsqueda de Google, ver cuáles son las revistas de esta persona. Si hay muchas quejas, si hay gente que dice que no responde, cobra muy caro. Eso es información que uno tiene que buscar para saber que la información que va a recibir en esa consulta es buena. Porque cualquier persona puede ir en las redes sociales y decir yo soy abogado, pero también no es real. Exacto. Y entonces uno, como digo, uno no sabe, estamos en una situación de tanto temor, tanta incertidumbre que uno busca resolver el problema. Y a veces se deja guiar con misinformación, cae a estos fraudes. Entonces, la mejor manera de poder protegerse contra esos fraudes es siempre buscar la persona que sea un abogado o un agente acreditado. Y este sería un agente acreditado en un sinfín de lucro. Aparte de eso, ningún notario puede ejercer leyes aquí en los Estados Unidos y siempre buscar con quién estamos hablando. ¿Dónde pueden las personas encontrar la guía, conozca sus derechos o más información confiable sobre estos temas? Entonces, como hemos mencionado, el mejor recurso y el recurso que yo me baso en cuando hago estas presentaciones es The Clinic. Y ellos son una organización que da información sobre tus derechos, pero también de diferentes tipos de protecciones. Entonces, es simplemente poner en su teléfono o internet Clinic, CLINIC, conocer tus derechos y ahí va a aparecer toda la información. Qué bien. Gracias por hablar sobre las preguntas de la comunidad. Ahora quiero hablar sobre Freaky Friday. Oh, sí. Recientemente se ha hablado mucho sobre la operación Freaky Friday de ICE, que supuestamente ofrece dinero a menores no acompañados para que regresen a su país. ¿Qué tan preocupante es esta situación desde el punto de vista legal y humano? Entonces, es muy importante entender cuál es la historia de niños no acompañados. Entonces, esta es una protección y una designación que da inmigración para gente o menores de edad que ha venido no acompañados cuando cruzan la frontera o son recogidos aquí en los Estados Unidos sin ningún padre o guardián. Eso se les da la designación de niño no acompañado, y si son detenidos en la frontera, hay un proceso con protecciones legales de ir a albergues, asegurarse que tienen todas sus necesidades protegidas y cumplidas, y después se reúnen con un familiar o un guardián en los Estados Unidos. Entonces es un proceso que es por esa designación. Entonces, lo que está sucediendo ahorita con Operación Freaky Friday es un intento a quitar esas protecciones legales, con el fin de que deporten a los niños sin saber o entender cuáles son sus derechos y o hacerlos firmar documentos que dicen, entiendo cuáles son mis derechos, pero yo decido no hacerlos ejercer. Y están ofreciendo este dinero, que son $2,500 para regresar a su país de origen y retirar cualquier alivio que esté pendiente con inmigración. Entonces, en términos legal, esto es muy preocupante porque pues estos niños que cruzaron la frontera solos, pasaron cuanta cosa en su país de origen y en el viaje a los Estados Unidos, y quizás han sido víctimas aquí en los Estados Unidos de ciertos crímenes. Se les está quitando esas protecciones y se les está quitando un alivio a la residencia con el fin de deportarlos lo más pronto posible. Y eso es injusto. En términos de humanidad, los niños son personas que no tienen capacidad de poder cuidarse solitos. Son niños que vienen con tantas traumas, y poder mandarlos para atrás a un lugar donde vienen huyendo es injusto igual. Es muy importante asesorarse con un abogado porque hay ciertos alivios que uno puede aplicar por permanecerse aquí en los Estados Unidos, y hay protecciones legales bajo la ley que se llama TVPRA, que son ciertas protecciones que se le da a los niños no acompañados. Entonces, por ejemplo, esa cierta protección cuando uno está en proceso de deportación y aplica para un alivio migratorio, la persona que decide el caso es un oficial de inmigración, no un juez, y eso solo se da cuando uno es un niño no acompañado, esa designación. Igual hay ciertos beneficios en términos de que no tiene que
un año para aplicar para el asilo con tal de que sea un menor de edad. Entonces, todos estos alivios se quitan cuando uno no se asesora con un abogado y simplemente firma diciendo así, yo concedo a que se me quiten las protecciones bajo el TVPRA y acepto una deportación. Entonces, es importante antes de firmar cualquier documento asesorarse con un abogado. Y yo sé que ahorita, como mencionamos, hay mucho fraude, hay mucha incertidumbre sobre hablando con un abogado. Hay ciertas protecciones con abogados en términos de confidencialidad. Y eso lo explicamos en nuestra oficina siempre cuando hacemos las consultas. Que lo que nosotros estamos hablando de es confidencial. Entonces no vamos a difundirlo con ninguna otra persona y es un lugar donde pueden compartir sus experiencias para así saber si hay algún alivio migratorio. Y si hay un alivio migratorio, poder aplicarlo. Y tiene, como mencioné, esas ciertas protecciones donde un juez de inmigración no tiene que decidir el caso. Y ese es un beneficio porque las oficinas uno puede explicar más con una entrevista, es un lugar más calmado, con el entendimiento que estamos hablando sobre niños que han sufrido ciertos traumas. Entonces, estos oficiales tienen ese entrenamiento. Entonces, es más favorable decidir una aplicación con ellos que un juez. Entonces, al uno decir o firmar que no quiere esas protecciones es un desfavor a su caso. ¿Cómo puede una familia ponerse en contacto con un abogado de inmigración de confianza? Sí, entonces en nuestra oficina ahorita tenemos un retraso simplemente porque tenemos mucha gente con necesidad y quieren hacer una consulta. Ahorita estamos agendando citas dentro de 4 a 6 semanas. Entonces pueden llamar nuestra línea principal a 678-222-3920, dejar un mensaje de voz con nombre, número de teléfono y como que buscan, sea un asesoramiento legal, quizás quieren más información sobre sus derechos. Pueden dejar el mensaje y nosotros regresamos la llamada dentro de 2 días hábiles. Pero también hay varias otras organizaciones que también están brindando ese tipo de información y consultas. Entonces, es bueno ir en Google o en su internet y buscar abogados sin fin de lucro en Georgia. Igual, siempre con el entendimiento de que buscar las revistas por las organizaciones, pero también para los abogados, asegurarse que con el abogado que está hablando es alguien que sí puede ejercer leyes. Entonces, toca un poquito de tarea en esta situación, pero al final del día, el riesgo de no buscar un abogado de confianza o alguien que pueda ejercer y simplemente rellenar las aplicaciones es de que ahorita Inmigración está negando aplicaciones y refiriéndolos al proceso de deportación. Entonces, uno no quiere estar en una peor situación. Siempre tiene que entregar una aplicación con toda la evidencia inicial. Y si al final de cuentas no es elegible, es mejor no meter una aplicación en vez de ponerlos en vista de inmigración con evidencia que no es suficiente para ese alivio. Entonces, un buen abogado de inmigración va a saber si es recomendable o no recomendable meter ese alivio de inmigración, cuáles son los beneficios y los riesgos y explicar todo eso. Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a los jóvenes y familias que se sientan confundidos o temerosos por ese tipo de políticas? Estamos en un momento de mucho temor, mucha incertidumbre, pero como una comunidad nos podemos apoyar. Entonces nosotros estamos dando esta información a la comunidad con el fin de que se comparta con el resto. Entonces, siempre con la idea de que entre comunidad nos vamos a apoyar y sabiendo de que uno vino a los Estados Unidos para un mejor futuro. Entonces, que peleen por ese futuro, pero también que sepan cuáles son sus derechos, cuál es lo mejor para uno, si es regresarse a su hogar o no. Y también sabiendo que es mejor asesorarse, empoderarse con información y al final del día así ya tendrán un mejor entendimiento de cuál va a ser la mejor decisión para uno. Y también sabiendo de que para los menores de edad es muy importante reconocer de que hay mucha información, mucha, quizás se podría decir, discriminación por el estatus legal de uno. Entonces, siempre saber de que
hay organizaciones, hay recursos para poder hablar con alguien. Si están siendo víctimas de bullying, si están quizás en un estado mental no bueno, que es completamente entendible, pueden acudir con sus consejeros en la escuela, pero también hay consejeros de salud mental que nosotros también ofrecemos. Entonces, es algo que las familias también pueden pensar, porque esto es un momento muy traumático también para los menores de edad. Entonces, sabiendo eso y sabiendo de que, ¿cómo explico? Somos una comunidad y entre comunidad nos podemos ayudar, informarnos para que así sepamos cuáles son nuestros derechos, pero también apoyarnos en que asegurarnos de que no caigan víctimas al fraude, pero también salir adelante. Jocelyn, muchísimas gracias por estar aquí y por su trabajo de todo. ¿Algo más que quiera decir? No, muchas gracias por la oportunidad de compartir esto. Creo que es información importante. La razón que hacemos esto es para informar a la comunidad. Sí. Y pues la tarea después de escuchar este podcast será ir al sitio web, buscar ese recurso de Clinic, pero también empezar a ejercer ese plan de preparación. Que por más que nosotros demos esta información, si no empiezan a hacer esas acciones, no les va a ayudar. Entonces, empecemos con eso. Esa va a ser la tarea después de escuchar este podcast, que es ir a tener esas conversaciones difíciles con los familiares, pero hacer ese plan de preparación para que al fin de cuentas lo tengan y no lo necesiten, que lo necesiten y no lo tengan. Gracias, Jocelyn. Sí, gracias. Esto concluye nuestro episodio de esta semana. Si te gustó el programa de hoy, por favor, compártelo con otros, dale clic a la campanita para seguirnos y recibir notificaciones, suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y visita georgiabulletin.org para ver más noticias. Hasta la próxima.